Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta reseña, a este video. Mi nombre es José Antonio González Pensamiento. En este pequeño video voy a hacer una reseña de uno de los libros, ahorita te comparto el título. Esto es dentro del marco de la Feria Virtual del Libro y Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, en este video voy a reseñar brevemente una de las obras que precisamente ha publicado la Casa Editorial del Instituto Politécnico Nacional, y en este caso se llama Psicología de lo Masculino. En la sexualidad del hombre, el afecto es primero. Y está escrito, como ya podrás ver acá en la portada, por el doctor José de Jesús González Núñez. Y bueno, realmente no lo escribió todo él, ¿no? Realmente este libro es un compendio, o más bien una compilación de algunos artículos relacionados con la psicología de lo masculino. Esta no es la única obra que el doctor ha publicado y con la ayuda de Politécnico. Tienen toda una colección de libros, pero en esta ocasión vamos a reseñar solamente este. En esta compilación de artículos académicos, precisamente, varios doctores en psicología, varios psicoanalistas se reúnen precisamente para abordar este tema tan complejo que es la psicología de lo masculino, ¿no? La masculinidad. Hay muchos libros, hay muchas obras que se han centrado en los estudios de la mujer, en el movimiento feminista, y grandes logros se han alcanzado gracias a esos estudios, a que las mujeres voltearon a ver su situación tanto social, política, ¿no? Su situación incluso hasta biológica, su situación familiar, ese rol en el que la sociedad pone a las mujeres, y de ahí han surgido numerosos estudios, una nueva rama del conocimiento humano donde se permite a las mujeres cuestionar e incluso cambiar muchísimas de las circunstancias y los malestares que padecen todos los días en diferentes culturas alrededor del mundo, para poder transformar la situación y que sea mucho más agradable, ¿no? Que fomenta el bienestar y el crecimiento de las mujeres. Pero en algún momento alguien dijo, oye, pero ¿qué pasa entonces con los hombres? Y a partir de aquí surgen las masculinidades. Y entonces encontramos dentro de las publicaciones del Politécnico esta obra, junto con toda la colección, que son varias, del doctor José Núñez, abordando precisamente la psicología de lo masculino desde una teoría muy interesante llamada el psicoanálisis. Antes de entrar de lleno en la obra, permíteme platicarte un poco de mí, por qué decidí reseñar esta obra. Yo soy psicólogo, licenciado en psicología, egresado precisamente del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Ahí fue donde yo cursé mi carrera de psicología. Me pareció muy interesante precisamente abordar el tema de la masculinidad y de la psicología de lo masculino en cuanto vi el título de este libro, ¿no? Por eso decidí reseñarlo. También creo que es muy importante el fomento de la lectura académica y la lectura científica. Creo que eso es crucial, ¿no? Porque en México muy poca gente lee. Ahora, ya que estamos fomentando la lectura en general, ahora hay que hacerla mucho más focalizada precisamente a la lectura científica, a la lectura académica, que precisamente son personas que dedican su vida al estudio de cierta temática y a partir de ahí producen conocimiento. A partir de ahí brindan nueva información que nunca antes había sido escrita, que nunca antes había visto o estudiado las cosas de esta manera. Vamos a empezar con el libro, ¿no? El libro consta de 10 capítulos, ¿no? Consta de una introducción y de ahí vienen 10 capítulos. Vamos sin más a abordar cada uno de los capítulos. Me parece, por ejemplo, muy interesante la estructura general que tiene el libro, porque empezamos desde lo más general y también desde, o sea, como que sigue el desarrollo ontogenético del individuo, o sea, desde que nace hasta que muere, hasta la vejez. Y así podemos encontrar precisamente los artículos, ¿no? O sea, los primeros artículos van a hablar mucho de la infancia, de cuando nacemos, del nacimiento, del vínculo con la madre. Conforme vamos creciendo, vamos llegando a la adolescencia, a la pubertad, y siguiendo vamos a las relaciones de pareja, los vínculos que establece un individuo, un hombre, porque aquí vamos a hablar de los hombres. Este libro habla de los hombres, de lo que pasa aquí a nivel inconsciente y también a nivel consciente, lo que pasa en la estructura psíquica de los hombres, ¿no? Las mujeres en esta obra no son abordadas casi, o sea, las tocan nada más como superficialmente, pero desde el principio el título y también el autor te lo advierte, ¿no? Habla de la psicología del hombre. Entonces va siguiendo el desarrollo ontogenético del individuo, ¿no? Sigue, o sea, ya te dije, de la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, de ahí cómo establece los vínculos, toda esta parte del destete, ¿no? De cuando los hombres tienen que destetarse de sus familias para ir a formar una nueva familia. Sigue el desarrollo de la obra y cada artículo va enfocándose a una etapa diferente hasta llegar a los últimos, ¿no? O hay artículos que te hablan de la adultez, ya como tal, o de las patologías que muchas veces surgen cuando los individuos no logran superar alguna de las etapas del desarrollo psicosexual durante su infancia, ¿no? Cuando hay fijaciones, etcétera, 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 hasta llegar precisamente en los últimos capítulos a capítulos muy
muy interesantes, los cuales voy a abordar obviamente, donde se aplica el psicoanálisis al estudio de la poesía, específicamente a la obra de Jaime Sabines. De ahí se analiza, por ejemplo, el Cantar de los Cantares del Viejo Testamento. Llegamos al último capítulo, que el último capítulo es hermoso, relacionado con la psicología del adulto mayor, ¿no? Del hombre en senescencia, lo dicen acá, de la senectud, ¿no? O sea, cuando ya están viejitos, por así decirlo. Entonces, vamos a iniciar con esto porque es bastante extenso el contenido y solamente voy a comentar cada capítulo brevemente de qué, o sea, qué es lo que puedes encontrar, qué dudas puedes solucionar, qué contenidos maneja, las ideas más importantes, porque si no me voy a aventar mucho rato acá reseñando. Antes de empezar, para gente que no estudia psicología, para gente que no sabe lo que es el psicoanálisis, es muy importante especificar que este libro está, o el enfoque primordial del libro es desde el enfoque psicodinámico y psicoanalítico. Es decir, la base de toda la teoría que vas a encontrar en este libro de la psicología de lo masculino es el psicoanálisis, ¿no? Había por ahí de los años 1870 más o menos, un estudiante llamado Sigmund Freud, y a partir de ahí desarrolló una teoría que llegó a revolucionar el pensamiento de todo el siglo XX. De hecho, se les considera de las teorías más importantes, no solo de la psicología, sino de toda la humanidad del siglo XX, porque llegó a revolucionarlo todo. Esta teoría que este hombre llamado Sigmund Freud elaboró se llama psicoanálisis, y eso, fíjate, ya han pasado casi 200 años de que el psicoanálisis empezó a surgir en el pensamiento de Sigmund Freud, y hasta la fecha sigue estando vigente en gran parte de la literatura y en gran parte de la práctica que ejercen los psicólogos. No todos los psicólogos son psicoanalistas, no todos hacemos psicoanálisis, sin embargo, se reconoce el aporte que Freud le dio a la humanidad. Entonces, esa es la teoría predominante, esa es la teoría con la cual se van a basar todos los artículos, ¿no? Todos los artículos tienen en el trasfondo el psicoanálisis. Y precisamente el primer capítulo te introduce, ¿no? Por eso este libro me parece genial, porque te introduce en el pensamiento psicoanalítico, te da las nociones básicas, por así decirlo, de lo que es el psicoanálisis, porque el psicoanálisis ahorita, Sigmund Freud dedicó su vida a la construcción del psicoanálisis y produjo su compendio de obras es como de este vuelo, ¿no? O sea, son libros, son varios libros, y es muy abundante su literatura. Y a partir de ahí fascinó tanto a la humanidad de esos tiempos que desde ahí han habido muchos otros psicoanalistas y psicodinámicos que siguen expandiendo, siguen criticando, siguen complementando lo que es el psicoanálisis y el pensamiento psicoanalítico hasta la fecha. De ahí parte el doctor José Núñez, cuyo primer capítulo se llama En la sexualidad masculina, el afecto es primero. Así se llama el primer capítulo de la obra. Y este primer capítulo va a abordar principalmente la importancia de la educación sexual. Piénsalo bien, cómo nos educan, sobre todo a los mexicanos, a nivel sexual. Nos educan en la primaria y en la secundaria. Pero ¿cómo se da en la primaria? Afortunadamente esto ya está cambiando, pero en la primaria se aborda el tema como si fuera un tabú, o sea, con pincitas. Y se da un enfoque principalmente biologicista. Y eso es todo lo que te dicen, cuando realmente la sexualidad es de las ramas más complejas que puede haber en los seres humanos. Dice, por eso hay tantos problemas actualmente en las parejas y en la vida sexual. Dice, la vida sexual no es de los aspectos más importantes, pero es de lo que más lleva a la gente a terapia, sobre todo cuando hay vida en pareja. Entonces, son dificultades que se podrían evitar en gran parte si se tuviera una educación sexual apropiada. Y es que hablar de educación sexual, de la sexualidad, no solamente es algo biológico, no es solo el enfoque biologicista, hay que meter el aspecto psicológico y el aspecto emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez que el doctor José ha dejado bien en claro la importancia de la educación sexual, y a partir de ahí pues te empieza a dar las nociones básicas necesarias para comprender el resto del libro, ¿no? Porque tiene pensamiento psicoanalítico, y es que el psicoanálisis maneja su propio lenguaje. Te dice, por ejemplo, que Freud empezó con el desarrollo de la teoría de las pulsiones. Precisamente Freud le llama pulsiones a estas energías que nos mueven, estas energías que nos dan vida. Y va a hablar principalmente en un primer momento de dos pulsiones, la pulsión agresiva y la pulsión sexual. Ya después se irá conociendo como la pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? O sea, Freud empieza a complementar mucho las primeras ideas que da, pero las primeras pulsiones que maneja Freud son la pulsión agresiva y la pulsión sexual. Todo lo que nos mueve, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que sentimos siempre está influido por alguna de estas dos pulsiones o por las dos. Empieza por ahí, de ahí te narra, por ejemplo, la segunda tópica freudiana, te habla de las instancias, las famosas instancias del psicoanálisis, ¿no? El famoso yo, ello y el superyo. Te dice, el ello es la parte primitiva, cuando nacemos solamente hay ello. ¿Qué es el ello? Es una instancia donde están todas las pulsiones más puras están ahí. La parte más instintiva del individuo está en el ello. Y el ello se basa principalmente por algo que se conoce como el principio del placer. Te habla después, o sea, a partir del ello, llega la limitación, el choque con la realidad, y entonces se crea una instancia muy importante llamada el yo.
El yo, por ejemplo, es el sistema de creencias, todo lo que tiene que ver conmigo, todo lo que yo digo que soy, ese es el yo. Mientras el ello es completamente inconsciente, el yo también es predominantemente inconsciente, pero hay una parte del yo, una pequeña parte del yo que es consciente. Y eso, o sea, cuando te preguntan quién eres, cómo es tu personalidad, todo lo que tú contestas precisamente es la parte consciente de tu yo hablando. Aprende a lidiar con los impulsos del ello, con las pulsiones así tal como vienen, y desarrolla el yo algo que se llama mecanismos de defensa ante el dolor y ante estas pulsiones y ante estos instintos y ante estos deseos prohibidos, incestuosos, agresivos, asesinos, sádicos. El yo desarrolla los mecanismos de defensa para mandar todo eso al inconsciente y dejarlos en el inconsciente. Entonces el yo es muy, muy importante. De hecho, precisamente una de las metas del psicoanálisis es el fortalecimiento del yo. Porque muchas veces el yo está empobrecido, está muy chiquito y a duras penas sí puede controlar al ello y los impulsos. Y después llega el super yo, que es la última instancia en formarse, y este se forma y se termina de perfeccionar principalmente con lo que se conoce como el complejo de Edipo. No voy a abordar a fondo ninguno de estos temas, solamente es como la introducción, pero para que entiendas precisamente cómo funciona un poco la mente, porque de ahí se arranca. En todos los artículos dan por hecho que tú ya sabes esto, ¿no? Entonces sí es importante que tú lo sepas precisamente para que puedas comprender el libro y te sea una lectura bastante agradable. De ahí se forma el super yo, y el super yo se basa por el principio moral, ¿no? El principio social, el principio de, híjole, esto está bien o está mal visto, está bien visto, qué dirá la gente, no, si puedo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sí es esta parte de, está bien o está mal. Obviamente cada una de estas instancias tiene un proceso súper complejo de formación. Hay libros enteros escritos para que te expliquen cómo se forman las instancias, ¿no? Que la única con la que nacemos es el ello, y de ahí surge el yo y de ahí el super yo. Pero bueno, entonces a partir de ahí, ese es el primer capítulo, ¿no? Incluye muchas otras cosas, pero creo que el objetivo principal del doctor José Núñez precisamente es introducir a los lectores que no son adeptos del psicoanálisis o que no saben nada de psicoanálisis, dar una introducción bastante amable de lo que es para que se pueda comprender. A partir de ahí pasamos al siguiente capítulo, que también está escrito por el doctor José Núñez, y este capítulo se llama Relaciones íntimas y sexualidad en la adolescencia, ¿no? Entonces, mientras, obviamente, para poder explicarte psicoanálisis, el doctor José en el primer capítulo te narra todo lo que ocurre en la infancia de una persona, y es ahí cómo se van formando y cómo se van domando las pulsiones, ¿no? Cómo se van sublimando, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez concluida esa parte, pasamos a un capítulo sumamente interesante donde se llega a la adolescencia. Y la adolescencia, el doctor José la va a plantear como un nuevo nacimiento. ¿Por qué? El bebé nace, se vuelve infante y de ahí se vuelve niño, y todos estos años de niñez, de infancia, la mente trabaja muy duro para poder formarse. Y entonces, cuando llega el final de la niñez, todo está súper tranquilo porque yo ya sé quién soy. Yo ya tengo una personalidad, yo ya tengo una identidad, pero la adolescencia llega a destrozar todo eso. Las glándulas sexuales empiezan a funcionar y eso trae un sinnúmero de cambios fisiológicos. Estos cambios fisiológicos al principio son percibidos como una agresión. ¿Por qué? Porque yo tenía ya mi cuerpo de niño, yo ya sabía quién era, y un día ya me crecieron vellos en las axilas, y un día ya no me quedan los zapatos, de un día para otro, y un día antes cuando podía meterme a jugar a la resbaladilla en el McDonald's, ahorita ya no puedo. Y entonces todo eso se ve con un poco de enojo y resentimiento por parte del niño, porque dice, oh, carajo, entonces ¿a qué estamos jugando? Y entonces precisamente empieza toda la adolescencia. La adolescencia precisamente es el reajuste psicológico que tiene que llevar el individuo por perder el cuerpo de niño y agarrar el cuerpo de hombre. Y es que no solamente cambia el cuerpo, al cambiar el cuerpo, cambian las capacidades físicas que yo tengo, me hago más fuerte. Eso me permite competir con mis papás, por ejemplo. Eso me permite valerme por mí mismo. Las expectativas que hay a nivel social cambian también. Dice, el cambio es tan brusco que podemos considerar a la adolescencia como un nacimiento psicológico, un nacimiento emocional, porque obviamente con la edad y con la adolescencia empiezan a madurar las neuronas y entonces el antes niño, ahora adolescente, puede entender muchas cosas que antes no entendía un carajo. Es tanto el desajuste que se ve como un nuevo nacimiento y nace a nivel sexual. Por ejemplo, a nivel sexual empieza a tener las primeras poluciones, ¿no? O sea, en los sueños húmedos, empieza a oler mal cuando hace ejercicio, empieza a hacer cosas que antes no hacía, empiezan las conductas masturbatorias, empieza muchísimas cosas. Entonces, son tantos cambios que el cerebro tiene que volver a trabajar durísimo para poder formar la identidad definitiva. Entonces te habla también, por ejemplo, aquí ya introduce a la escuela objetal, ¿no? A la escuela de Melanie Klein, las relaciones objetales, y te habla precisamente de cómo una cuestión crucial que ocurre en la adolescencia es que se logran establecer relaciones fuera del núcleo familiar y relaciones íntimas, ¿no? De hecho, dice en la psicología del hombre,
muchas veces, ya cuando está en los últimos años de primaria o en la secundaria, el adolescente tiene un amigo íntimo. No suele tener muchos, suele tener uno. Y ese uno son como un mugre, es como su hermano. Y a ese amigo íntimo le cuenta lo que le está pasando y le cuenta absolutamente todo lo que le ocurre y todo lo que piensa y todo lo que siente. Y el amigo íntimo es recíproco. Aquí se puede ver incluso a veces conductas homosexuales, ¿no? Y eso es completamente normal. O sea, pueden ver conductas homosexuales, ¿por qué? Porque es un primer logro, es un logro importante establecer un amigo íntimo, porque eso te permite también aprender a vincularte con otras personas fuera de tu familia. Y si generalmente suelen ser amigos íntimos hombres, ¿no? Son muy pocos los que establecen amigas íntimas, o sea, con mujeres, en esta edad todavía no. En esta edad se está llevando a cabo un proceso mental muy complejo de identificación y proyección, por lo cual en la mayoría de los casos los hombres buscan hombres. Y suele haber conductas de experimentación, episodios homosexuales, besos entre ellos, ¿no? Toqueteos, etcétera, incluso hasta conductas de masturbación mutua. Y todo esto tiene un significado muy, muy importante en la formación de la mente del individuo. Por ejemplo, de cómo la familia del adolescente empieza a ver estos cambios y cómo los toma. Esto también va a ser crucial para la conformación de la identidad del adolescente. ¿Por qué? Porque si yo de repente me hago adolescente, doy el estirón, empiezo a desarrollar masa muscular y me pongo bien mamado, y mi familia es así de tápate, que no te vean tus hermanos, que ya, o sea, que tú ya tienes cuerpo de hombre, ¿no? O sea, el adolescente que va a aprender a rechazarse, va a aprender a avergonzarse de todos esos cambios por los que está pasando. Sí, por ejemplo, al despertarse la parte sexual, la familia es completamente, no, no puede ser, ¿no? O sea, y rechaza eso, muy probablemente se desarrollen problemas sexuales en el individuo. Si la familia se percata de esto y lo adopta con asco, con rechazo, etcétera, etcétera, también va a influir mucho en cómo el adolescente perciba su propia sexualidad y también la ejerce. Hay hombres, por ejemplo, que no pueden tener relaciones sexuales si no se drogan o se alcoholizan. ¿Por qué? Porque se avergüenzan tanto de su sexualidad que no pueden, o sea, si están en sus cinco sentidos no pueden hacerlo. Por ejemplo, hay hombres también que buscan nada más encuentros casuales. ¿Por qué? Porque no tienen problema con la parte fisiológica. Por ejemplo, esto sea muy común en las parejas, pero incluso puede surgir durante la adolescencia. Los hombres que tienen la psicología del gallo, así le llama José Núñez, ¿no? Que es como de, llego, tenemos relaciones y me voy, ¿no? O sea, no hay ni un cariñito, ni un nos vemos, ni un abrazo, ni nada. De hecho, muchos hombres resisten esta parte, ¿no? Muchas veces dicen, y he escuchado incluso a nivel profesional en mi consultorio, hombres que llegan, tienen relaciones sexuales y dicen, es que yo lo que menos quiero después de tener relaciones sexuales es que me toquen. O sea, mi pareja me empieza a tocar y siento un asco, siento un rechazo, siento como me enoja y quiero alejarla, quiero empujarla de la cabeza, sácate de aquí, déjame solo. Eso ha ocasionado problemas en muchas parejas desde la adolescencia y de cómo se maneja en la familia este despertar de la sexualidad del adolescente va a influir mucho en la vida sexual del adulto. El tercer capítulo se llama En la bisexualidad masculina, el afecto es primero. Y hablando de la bisexualidad, podríamos creer, bueno, va a hablar de los hombres bisexuales. No, realmente ese es uno de los aspectos interesantes de la teoría freudiana, uno de los muchos que tiene, que Freud decía que todos somos bisexuales al inicio de la vida. Tenemos una pulsión sexual. Y esa pulsión sexual no está dirigida, no está encaminada a ningún objeto en particular. No, esa pulsión está dirigida a quien sea que me cuide, a quien sea que yo ame, a quien sea que sea importante para mí, específicamente a mi madre. Todos nacemos con una pulsión sexual y esa pulsión se encamina hacia cualquier objeto que yo ame o que sea importante para mí. Puede ser papá, puede ser mamá, pueden ser mis hermanos, puede ser quien sea. Y entonces te habla, por ejemplo, de cómo la identidad masculina, por ejemplo, hay muchos memes en Facebook que dicen, ¿no? La fragilidad de la masculinidad es increíble. ¿Cuántos hombres no se agarran a golpes nada más porque les dicen homosexuales o gays o peor? ¿Cuántos hombres no hacen cosas que ponen en peligro su vida solamente por demostrar que son más hombres? Y entonces te preguntas, ¿y por qué los hombres hacen tanta estupidez tratando de demostrar que son hombres? Si todos sabemos que son hombres, es que ellos mismos o nosotros mismos no sabemos que somos hombres. Nuestra identidad es muy frágil. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo es un proceso muy complejo, pero las mujeres nacen, el primer vínculo es con la mamá, con alguien de su mismo sexo. Entonces es mucho más fácil identificarse, ¿no? Mucho más fácil identificarse, ¿por qué? Porque nacen con la identidad que ellas van a desarrollar en la vida. El hombre tiene un trabajo en este sentido mucho más arduo. ¿Por qué? Porque primero se identifica con la madre, con una figura femenina, y después tiene que desapegarse de la madre y empezar a pegarse al padre para formar su masculinidad, su identidad. Entonces es mucho más frágil en el sentido de que primero yo, o sea, el primer modelo que yo tuve de lo que era ser una persona fue una mujer. Y yo tengo que ser hombre, entonces yo me tengo que ir al otro lado. Yo me tengo que desapegar de mi mamá
y identificarme y acercarme a mi papá para tener un modelo a partir del cual yo pueda ser un hombre. Entonces, este desapego inicial de la madre es mucho más difícil y por eso la masculinidad suele ser mucho más frágil que la feminidad, ¿no? Que la identidad femenina, por así decirlo. ¿No? Esto es muy complejo de explicar, ya te lo estoy dando como así, como versión para dummies, pero eso es lo que ocurre. Entonces te habla de todo eso, te habla precisamente de cómo muchos hombres suelen tener muchos conflictos ya como casados, o sea, que ya pasamos la parte de la adolescencia, y llegando a la adultez joven, te habla precisamente de cómo muchos hombres suelen tener muchos problemas con sus parejas. ¿Por qué? Porque de repente tienen conductas homosexuales. Eso viene en un capítulo más adelante, pero aquí también lo menciona, ¿no? Hasta muchas veces los hombres que tienen renuncia a trabajar tiene que ver con conductas homosexuales, ¿no? Pero bueno, esto se verá en otro capítulo más adelante. De eso te habla, se explora mucho la bisexualidad, ¿no? De los caminos que puede tomar, de cómo influye esto en las personas. Aquí se aborda mucho el complejo de Edipo. En la última parte de este capítulo me pareció muy, muy interesante lo que dijo. Dice, es que no me acuerdo del doctor que escribió este capítulo, pero dice, la pulsión sexual, ¿no? Aprende tarde o temprano a encaminarse a las mujeres, pero esa parte homosexual siempre está ahí. Todos somos bisexuales, todos, también las mujeres, ¿no? También las mujeres, ¿no? Pero hablando específicamente de los hombres, todos somos bisexuales. Nuestro proceso de desarrollo psicológico y psicosexual hizo que nuestra pulsión sexual se encaminara a las mujeres a partir del complejo de Edipo y la resolución del complejo de Edipo, pero esa parte homosexual, dice, en el neurótico queda reprimida, o sea, el neurótico la reprime, el normal la sublima y el pervertido la toma como una directiva de vida. Y el pervertido precisamente es una de las críticas que se hace al psicoanálisis. Yo no pienso esto, pero la perversión es el proceso, es como lo opuesto a la normalidad. La normalidad es el proceso que debe seguir un hombre para llegar a ser hombre heterosexual. Es pum, 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 paso uno, paso dos, paso tres. La perversión quiere decir algo pasó en algún punto del proceso que el proceso se pervirtió, se fue por otro lugar, se desvió y quién sabe dónde terminó. Esa es la perversión, ¿no? Entonces, para Freud y para muchos psicoanalistas, los hombres homosexuales son pervertidos en el sentido de, no en el sentido pervertido coloquial de es un maldito depravado, ¿no? Sino más bien pervertido quiere decir que el proceso normal que debió seguir ese individuo para llegar a la heterosexualidad no se cumplió. Algo falló y por eso el hombre terminó pervertido homosexual. En el normal no sublima el impulso homosexual, estableciendo amistades profundas con otros hombres. Eso es lo normal, la sublimación, ¿no? Ese impulso homosexual lo transformo de una forma que sea socialmente aceptable. Entonces yo amo a mis amigos hombres, yo manifiesto cariño con mis amigos hombres, pero no me atraen sexualmente. Yo sublimé esa parte. El neurótico la reprime, dice, ahí está, pero la entierro en lo más profundo de mí y la niego. O sea, ¿sabes qué? En algún momento me di cuenta de que me gusta mi amigo, pero como soy neurótico, ¿no? Yo tengo que ser heterosexual, yo estoy casado, a mí me gustan las mujeres, entonces esa parte la mando hasta el fondo de mi inconsciente y no me doy cuenta que está ahí. Y el pervertido lo toma como directiva de vida, como esa persona, el pervertido, nunca logró sublimar, nunca logró reprimir, precisamente ahí es donde nace la homosexualidad desde la teoría freudiana. Esto es muy discutible, no estoy diciendo que es lo que yo creo, simplemente estoy transmitiendo lo que dice el libro. No es mi opinión. Después viene otro capítulo sumamente interesante llamado Amor e insatisfacción sexual masculina. En este vamos a hablar precisamente del proceso que tiene que ocurrir en el hombre para desapegarse de su madre. Vamos a profundizar en esto. También se habla un poco del complejo de Edipo, pero más bien vamos a hablar, por ejemplo, de los objetos transicionales. Se introduce un concepto muy interesante llamado los objetos transicionales. Los objetos transicionales muchas veces son puentes, ¿no? O sea, a veces los hombres, los niños hombres, tienen tantos problemas para desapegarse de mamá que necesitan algo que se conoce como objeto transicional. Ahí es donde el niño agarra la mantita o agarra el peluche, ¿no? Y no lo suelta y lo anda babeando, ¿no? Y va con ese peluche o va con esa cobijita a todos lados. Ese es un objeto transicional. Ese es como un objeto sustituto de la madre que a nivel inconsciente le permite al niño, ok, me desapego de mi madre, pero yo sigo teniendo a mi madre aquí, en mi peluche. Por eso se llama objeto de transición. O sea, va gradual, poco a poco. Entonces, deja la madre, pero tengo un sustituto. Y ese sustituto, pero poco a poco voy creciendo y la idea es que yo lo pueda soltar y deshacerme de él en algún momento. Y eso a nivel inconsciente es significativo. ¿Por qué? Quiere decir que yo logré desapegarme de mi madre. Las personas que no pueden desapegarse de su madre van a tener muchos problemas a nivel de relación. ¿Te han escuchado eso de que terminaste casándote con tu padre o con tu madre? Bueno, eso es lo que pasa si no te desapegas, ¿no? O por ejemplo, ya los adolescentes que siguen teniendo la cobijita o el peluche que ya apesta y no lo dejan, es precisamente también, te quedaste ahí fijado. O sea, esa parte del desapego no se concluyó, sigues atorado ahí.
¿no? Con el objeto transicional. No, de hecho, en este capítulo te platican de un caso de un matrimonio que llega a terapia. ¿Por qué? Porque el hombre era como a nivel sexual, o sea, en la cama con su esposa era muy frío, era muy distante. Y la única forma en la que él lograba excitarse era con precisamente un objeto transicional. Tenía una manta toda sucia, de hecho apestaba, o sea, te la describen así como repugnante, ¿no? Olía mal, pero ese hombre, si la cobija no estaba en la cama y no le estaba oliendo, no tenía erección y no podía tener relaciones con su esposa. Hay como un muy claro ejemplo de un individuo que se quedó fijado en esa etapa, que nunca pudo superar el objeto transicional y se quedó fijado, o se quedó más bien apegado a la madre, ¿no? Entonces te platican qué es lo que se hace en terapia precisamente para que este hombre pueda trascender eso y deje la cobija, por así decirlo, ¿no? El objeto transicional. El siguiente capítulo se llama así: la moratoria masculina en el noviazgo ante el matrimonio. Y este va a hablar de un fenómeno súper interesante que ocurre en muchos hombres, que sobre todo en muchos hombres que buscan todavía casarse, ¿no? Que ya tienen relaciones de 8 años. Yo he conocido muchas parejas que vienen conmigo a terapia que dicen, venimos porque precisamente por la moratoria, ¿no? Porque yo ya quiero formalizar, yo ya quiero que vivamos juntos, yo ya quiero que nos casemos, pero él no quiere, ¿no? Y esto suele ser algo bastante común, ¿no? A ese proceso de postergar, ¿no? Y de hecho en las películas, ahorita ya no tanto, ¿no? Porque ahorita la forma de relacionarnos está cambiando, pero antes en las películas era muy frecuente que la chica, ¿no? La mujer de una pareja ya quería casarse, estaba esperando y esperando y esperando a que ya le dieran el anillo. Y el hombre nada más no se animaba, le daba vueltas, lo evadía, le decía que sí y al final no, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese proceso se le llama moratoria, a ese proceso de estar postergando, postergando, postergando el matrimonio o cualquier proyecto, ¿no? Porque puede darse, por ejemplo, también en la adolescencia, cuando salen de estudiar y se dan un año sabático para entrar a trabajar, ahí también hay un proceso de moratoria. Y entonces en este artículo se aborda esta idea de, ok, ¿cuál es la función o por qué los hombres presentan esta moratoria? ¿No? O sea, porque tienen que estar postergando las cosas. Te dice, y obviamente la autora, porque creo que la doctora que escribe este capítulo es mujer, te habla de la función que tiene la moratoria en la psicología masculina. Te dice que es como un parar para precisamente elaborar el duelo de todo lo que estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque hacer un gran cambio implica renunciar a muchas cosas y dejar muchas cosas atrás. Cuando hablamos del matrimonio, por ejemplo, el hombre tiene que renunciar a la psicología del gallo, tiene que renunciar a varias parejas sexuales, tiene que renunciar a la soltería, tiene que renunciar a muchas necesidades narcisistas, a muchas satisfacciones y placeres narcisistas que en el matrimonio es muy probable que ya no pueda hacer. Entonces, se vive el duelo, para eso sirve la moratoria, se conforma la identidad, ¿no? Decía, una de las funciones de la moratoria es la conformación definitiva de la identidad del adulto. Yo le estoy postergando porque tengo una dificultad de renunciar a mi identidad infantil y a mi identidad adolescente, a mi identidad de joven incluso. La moratoria muchas veces tiene esa función y dice la autora, y esto no es malo, de hecho no, a veces las mujeres también podrían aprender esto. Las mujeres, por cómo han sido formadas a nivel psicológico profundo, muchas veces quieren evitar este periodo de moratoria y mientras antes se casen, mientras antes se encuentren pareja, mejor. Y presionan muchas veces a los hombres que realmente sí quieren darse un proceso o un espacio para moratoria, las mujeres no, cuando realmente para las mujeres también pudiera ser bastante saludable tener este proceso de moratoria. Es un capítulo sumamente interesante porque te habla de este proceso, de las funciones que tiene y te dice cómo utilizar la moratoria precisamente para, o sea, cuando realmente se dé que nos casemos, que formemos un vínculo, que nos mudemos juntos, que realmente yo me meta a trabajar, realmente formemos empleados, trabajadores, esposos, padres de familia comprometidos y que no a los 3 meses ya le pusieran el cuerno, que a los 6 meses ya se divorciaran, etcétera, etcétera. Dice, si las personas fuéramos más pacientes con la moratoria, muy probablemente muchos de estos problemas disminuirían bastante. Si aprendiéramos a respetar y sin presionar específicamente a los hombres, porque acuérdate que hablamos de los hombres, eso le permitiría al hombre terminar como sus asuntos infantiles pendientes, conformar su identidad, no agarrar valor, dirían por ahí, y formar entonces vínculos mucho más saludables y estables. En el sexto capítulo hablamos de, bueno, se llama Amor, Sexualidad y Paternidad, ¿no? Y entonces llamamos, o sea, te digo, viste cómo pasamos de la infancia, la adolescencia, ¿no? Ya hablamos de los vínculos, ya hablamos de la insatisfacción sexual y de la moratoria, ¿no? Ya estamos con esa parte de ya termina la adolescencia y es momento de entrar a la adultez. Entonces aquí ya hablamos precisamente de cuando una pareja se casa y tiene hijos. ¿Qué es lo que pasa con los hijos? ¿Qué impacto tiene para los hombres el tener hijos? Este capítulo sobre todo va a empezar con una crítica al psicoanálisis, porque te dice, es que los psicoanalistas le han dado mucha prioridad y han estudiado ampliamente
el papel que tiene la madre en la conformación de la mente del individuo. Y el padre solamente aparece hasta los 6 años del niño, cuando, bueno, entre los 3 y los 6 años del niño, que es cuando ocurre el complejo edípico, la fase fálica. Y entonces, ¿qué pasa? En los primeros 3, entonces el papá no tiene nada que ver, no influye en nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí dice el autor o la autora de este artículo, no, el papá importa desde mucho antes que la persona empiece con el complejo de Edipo. Digo, la importancia del padre en el complejo de Edipo es irrefutable, o sea, esa ya está bien establecida. La importancia del complejo de Edipo es que si yo aprendo, por ejemplo, solamente a relacionarme con mi madre, entonces yo formo relaciones diádicas y de ahí viene la dependencia. O sea, yo solamente sé que estás tú y estoy yo y no hay nadie más. ¿Por qué? Porque la madre también se apega, ¿no? De hecho, cuando la madre tiene hijos, la madre también tiene un estado regresivo infantil. Y es ahí donde entra el padre. El padre tiene que proteger. El padre generalmente es donde saca la casta para decir, ok, yo los protejo mientras tú crías a mi hijo. Entonces, entre la madre y el niño se forma un vínculo súper profundo y el padre se hace cargo de las necesidades económicas, del médico, de llevarla, de traerla, de procurarle todos los cuidados necesarios. Pero llega un punto en que el padre tiene que llegar y romper esa relación entre la madre y el hijo, porque si la madre y el hijo siguen en esa relación simbiótica, ¿no? Donde son uña y mugre y son así de tú y yo somos uno mismo, eso va a ocasionar muchos problemas, tanto a la madre como al hijo. Entonces, esa es la función principal del padre. Lleva al individuo de tener relaciones diádicas a tener relaciones triádicas, es decir, relaciones de tres. Ya aprendo a reconocer, por ejemplo, una relación de pareja. Si yo me quedo en la fase simbiótica y me quedo con las relaciones diádicas, tú debes de vivir para mí. Entonces ahí tienes a todos los dependientes que están revisando el celular de WhatsApp y ya se conectó, y si me ama, y si me deja, y de seguro me estás poniendo el cuerno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienes relaciones diádicas. Quiere decir que algo no se resolvió bien en tu complejo edípico. Una persona que tuvo una buena resolución en el complejo edípico tiene relaciones triádicas, donde yo reconozco que tú estás conmigo, pero también tienes otras cosas, tienes una vida, hay otro mundo, ¿no? Hay algún otro en tu vida que es importante para ti y yo puedo respetar eso. Entonces, desde ahí ves cómo todo tiene sentido, todo se moldea, ¿no? Desde la infancia. Acá precisamente el artículo es muy interesante porque dice, ok, vamos con el rol del padre antes del complejo de Edipo. Ya hablamos del complejo de Edipo en los anteriores capítulos, ahora vayamos a qué papel tiene el padre antes del complejo de Edipo. ¿Qué es lo que incluso le pasa al padre cuando tiene hijos? Dice, en primer lugar, antes del complejo de Edipo, el padre tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque si no, ¿con quién? O sea, yo te decía en el capítulo pasado, ¿no? El hombre tiene que desapegarse de su madre e identificarse y apegarse con su padre para poder formar un rol masculino, ¿no? Tener un punto de partida. Y eso ocurre antes del complejo de Edipo. Si el padre no está, entonces el niño nunca se aleja de la madre. Entonces, desde ahí hay un papel primordial, ¿no? Desde la misma identidad masculina tiene que estar el padre presente. ¿Y qué es lo que ocurre al padre cuando tiene hijos? Se vuelve a revivir el complejo de Edipo. Ocurren procesos psicológicos muy profundos y que son obviamente inconscientes, que el padre vuelve a revivir el complejo de Edipo y vuelve a rivalizar con sus hijos. Y entonces hay un conflicto, ¿por qué? Porque yo quiero matar a mi hijo en un nivel inconsciente, a un nivel pulsional, ¿no? En un nivel muy profundo, y al mismo tiempo lo amo y lo quiero apoyar y lo quiero ayudar a crecer. Entonces, ¿cómo se resuelve esto en la relación del padre? Y así te hace, o sea, te habla precisamente de lo que es el proceso primario y secundario, etcétera, etcétera, que son conceptos también de psicoanálisis que no veremos acá, que te invito a que leas el libro para que sepas lo que es. Pero te habla precisamente de todo lo que ocurre con el padre cuando tiene hijos y de la función de los padres en general, ¿no? Porque te das incluso una lista, ¿no? O sea, funciones biológicas, funciones psicológicas, funciones interpersonales, funciones sociales, funciones emocionales. Y te hace como una lista. Entonces, este capítulo es muy enriquecedor porque te permite ver que los padres realmente sí importan mucho. En el séptimo capítulo que se llama Dependencia materna y sexualidad, se va a estudiar la relación que hay entre ciertos problemas sexuales con la relación que hay en la madre. Aquí vamos a retomar a Mahler, que es una de las mayores y más famosas psicoanalistas que hubo también en el siglo XX, después de Freud, porque llegó a establecer una teoría donde hay tres fases principalmente, ¿no? O sea, cuando nace el niño, no hay un yo, no hay nada. Solamente sé que yo soy, o sea, hay un pensamiento omnipotente maníaco. O sea, yo creo que después de mí no hay nada, o sea, solamente en el universo soy yo. Está completamente fundido con la madre. ¿Por qué? Porque creció y se gestó dentro de la madre. Entonces, a nivel psicológico inconsciente, está en lo que se conoce como la fase autista. La fase autista precisamente es esto. No hay otra cosa en este mundo más que yo. Y mi madre y yo somos lo mismo. Después, conforme me doy cuenta de que yo tengo hambre y no puedo satisfacer mi hambre solamente compensarlo
o con desearlo, entonces me doy cuenta de que existe algo, otra cosa, ¿no? Un objeto que me cuide y que me da de comer. Y ese objeto es una extensión de mí. Todavía no lo veo como un objeto aparte, lo veo como un objeto que es una extensión de mí. A eso se le llama la fase simbiótica. Es como imitando mucho al proceso celular de la mitosis, ¿no? Primero está la célula y al principio se empiezan a desapegar, se forman los dos núcleos y ya después, ¡pum!, ¿no? Y se forman las dos células. Bueno, algo así es a nivel psicológico con el individuo. Entonces, la fase autista es cuando solamente hay una célula y mi mamá y yo somos uno mismo. No hay una diferenciación, no hay un yo, no hay un concepto de yo soy yo. No hay un yo, no yo, solamente todo lo que hay es yo. Después reconozco que existe el otro, pero él y yo somos, o sea, no podemos vivir el uno sin el otro, ¿no? Somos dos por uno, el paquete dos por uno. Esa es la fase simbiótica y muchos individuos se quedan fijados aquí. Por eso establecen relaciones de dependencia y por eso vienen la celotipia y muchas otras cosas. Y la tercera etapa es la separación-individuación, donde el individuo realmente logra reconocer que la madre es otra cosa y yo soy una cosa. Somos objetos diferentes, somos individuos, somos personas diferentes. Eso es, de acuerdo con Mahler, ese es el proceso normal de desarrollo. Pero el problema es que muchos de los mexicanos y la población en general no logran este proceso de separación e individuación. Muchos se quedan en la fase simbiótica. Entonces te habla precisamente de todos los problemas que pueden presentarse en la relación de pareja a partir de la fijación en esta etapa simbiótica. Ya de ahí, acercándonos al final del libro, llegamos al capítulo 8. El capítulo 8 es uno de los que más me gustó en lo personal en este libro, porque se llama así: Psicoanálisis del amor y del erotismo en la obra de Jaime Sabines. Jaime Sabines es un poeta muy famoso y conocido por despertar muchas emociones a través de su poesía. Sobre todo, ¿sabes? Su poesía es catalogada como muy erótica, como muy sexy, por así decirlo, ¿no? Y muy bella también. Entonces, la autora de este artículo del libro, que te digo es de los que más me gustó, te dice, ok, analicemos y apliquemos el psicoanálisis y todo lo que se vio en los capítulos anteriores para ver cómo se pueden ver los conflictos y lo que ocurre en el inconsciente de Jaime Sabines a partir del análisis de su obra. Y es que en el análisis de su obra transcribe algunos de sus poemas, ¿no? Por ejemplo, hay un poema, bueno, transcribe varios y los analiza todos, ¿no? Pero te dice, mira, a partir de aquí se denota este conflicto inconsciente, que hay una tendencia a una satisfacción voyeurista, etcétera, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, dice, te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia, pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que tú estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer del otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Y entonces a partir de ahí, por ejemplo, este es uno de los poemas que transcriben de la obra de Jaime Sabines y te dicen, ok, mira, cuando te dice hablar de la boca de Dios, ahí está la pulsión oral a todo lo que da, ¿no? Y cuando te dice cuando nos fundimos tú y yo en uno mismo, ahí está la fase, o sea, ahí está la regresión, ¿no? O sea, querer regresar al vientre materno y a fundirte con el otro, a fundirte otra vez con tu madre. Entonces vas haciendo como todo un análisis del poema a través, o sea, desde la mirada psicodinámica y psicoanalítica, y es sumamente interesante porque ya al final te dice la conclusión entonces de Jaime Sabines, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con Jaime Sabines, ¿no? Y te dice, ok, a partir del análisis de su obra vimos esto y esto y esto, y su conflicto inconsciente es este y esto y esto. Entonces está sumamente, muy, muy, muy interesante. Y no se le debe ver al autor como un enfermo, ¿no? Porque obviamente como que lo balconean un poco, ¿no? Y te dicen, es un voyeurista, ¿no? Y tiene conflictos, o sea, en el vínculo materno, problemas en relaciones, y así, ¿no? Dice, pero no se debe ver al autor, al poeta, ni a ningún poeta, ni a ningún artista, como un enfermo, como un pervertido. Hay que aprender que el arte precisamente sirve para eso. Cualquier forma de arte, toda creación creativa, deja ver el inconsciente de la persona. Y es que de eso se trata, de ver el alma del artista a través de su obra.
¿no? Entonces se me hizo muy, muy bella la descripción que hacen, ¿no? O sea, como si primero te deja ir como todo lo que ocurre con Jaime Sabines, cuáles son los conflictos que él tiene en su cabeza, en su inconsciente, pero te dice, y al final es que eso es arte. O sea, y también que al transmitirme y mostrarte yo como soy, a desnudar mi alma y mostrarme al mundo como soy, que eso logre despertar emociones en ti, eso es increíble, ¿no? Entonces, te digo, es de mis capítulos favoritos de este libro, definitivamente me gustó mucho. Capítulo 9. En la sexualidad masculina, la gratitud es primera. Este es uno de los capítulos más breves de este libro, ¿no? Es el penúltimo y es de los más breves. Precisamente te habla nuevamente de la sexualidad, de el papel que tiene el amor, ¿no? Aquí vamos a profundizar un poco en el amor, ¿no? ¿Qué es el amor realmente desde la mirada psicoanalítica? Es sumamente interesante porque te lo ponen como un fenómeno afectivo que surge a partir de la pulsión del eros. Entonces te define eso, o sea, te defines desde ese enfoque al amor y a partir de ahí se arranca precisamente para analizar nuevamente una obra literaria, en este caso, El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, donde te dice, ok, hay que romper muchos de los prejuicios que hay con respecto a la Biblia, porque la Biblia es un libro hermoso. No por nada es un libro, es el libro más vendido del mundo. No más allá de la connotación religiosa, etcétera, etcétera, que tenga, te deja ver cuestiones universales para los seres humanos, cuestiones que aunque han pasado miles de años, seguimos teniendo. Seguimos teniendo la misma inquietud por el sexo y por el amor, ¿no? Y por el homicidio y por el parricidio y por el filicidio, etcétera, 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 porque eso deja ver lo más profundo de nuestro ser. Entonces vale la pena meternos en el libro y de todo lo que se ha escrito de la Biblia, porque se han hecho muchas traducciones y se ha ido distorsionando mucho el contenido, pero de todo, lo menos corrompido, lo menos distorsionado es el Viejo Testamento. Y dentro de ese Viejo Testamento podemos encontrar el Cantar de los Cantares. Y entonces hace un análisis similar al que se hace con Jaime Sabines, del Cantar de los Cantares y de todo lo que transmite. Y porque el Cantar de los Cantares es de lo más bello que hay en la Biblia. Ojalá les guste. Es muy breve el capítulo. Fue como de los que menos me gustó, pero pues, a pesar de eso se disfruta, porque no es muy largo. Y finalmente llegamos al capítulo 10, el adulto mayor y su sexualidad. Y aquí va a hablar de los prejuicios, los estereotipos que hay con respecto a la vejez. Se va a hablar, por ejemplo, de este prejuicio que se tiene de que los viejitos ya no tienen relaciones sexuales y ya no tienen deseo sexual, de que los hombres específicamente ya no tienen erecciones, de que ya no pueden eyacular, de que ya no tienen orgasmos, de que ya no tienen deseo sexual. Te dice, no es posible que creamos eso realmente. Por supuesto que hay vida sexual en la vejez. El deseo sexual no se apaga en el hombre. Entonces hay que dejar de estigmatizar cuando nuestros abuelos o algún viejito manifiesta conductas sexuales, ¿no? Manifiesta esta parte erótica, quiere tener encuentros con su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que dejar de estigmatizar todo eso, porque la sexualidad muere cuando muere el individuo, no antes. Y muchas veces lo que pasa es que las personas, los adultos mayores tienen estos deseos sexuales y los reprimen y los inhiben, porque según con la sociedad, o sea, según lo que dice la sociedad, esto no está bien visto. Ellos no deberían ser así. Entonces todo eso hace que se inhiba el deseo sexual y eso contribuye curiosamente a la depresión del individuo, ¿no? Dice, mucho padecimiento y mucho sufrimiento que hay con respecto a la vejez no tiene que ver con la vejez en sí, tiene que ver con cómo se cuida el cuerpo, cómo se cuida la mente, ¿no? Y todas las expectativas sociales que se tienen de los adultos mayores. Si nosotros cuestionamos todo esto, muy probablemente podríamos gozar incluso estando viejos de una vida sexual agradable. Se compensa mucho con que yo a esta edad ya logré mi integración de identidad y puedo manifestar el afecto con mi pareja, sin tapujos, sin inhibiciones, sin vergüenza. Y aprendo yo a enriquecer mi yo a través de las prácticas sexuales. Y también hago que que mi pareja crezca porque se siente amada por mí. Lo escribí de una forma muy bonita. Este fue otro de los capítulos que me gustó mucho, el de Jaime Sabines y creo que fueron mis favoritos. Entonces ya no me extiendo más porque ya me estoy pasando el tiempo, pero espero que te haya gustado la reseña, espero que al menos haya logrado despertar un poquito de interés por leer cosas de este tipo, ¿no? La verdad te digo, yo no soy psicoanalista, pero leer psicoanálisis creo que es bastante enriquecedor. Creo que es una de las teorías más completas que explica el comportamiento humano. Puedes encontrar cosas de la humanidad, de ti mismo, de tus seres queridos, fascinantes, ¿no? El cómo trabaja la mente es increíble. Por eso yo amo tanto mi carrera, que soy psicólogo, y espero haber logrado despertar el interés en ti por este tipo de literatura ya más académica y en este caso por el psicoanálisis y por la psicología masculina sobre todo, que es como la temática principal. Entonces espero que esté súper bien, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otra ocasión. Adiós.